Buenas tardes, en el presente video estaremos hablando sobre las leyes fundamentales de la estupidez humana según Carlos Chipola. Antes de escribir cada una de estas leyes, es importante destacar que el autor explica que la estupidez es una característica netamente humana que se da sobre cierto grupo de personas que a priori no tienen un comportamiento específico o predecible, que por consecuencia, Carlos se interesó en estudiar sus efectos de los estúpidos con respecto a la sociedad y generó estas 5 leyes. Bien, la primera de estas explica que inevitablemente cada uno de nosotros subestimamos el número de individuos estúpidos, número de estúpidos, que circulan en el mundo. Él después los desglosa en dos características principales, que dice, uno, las personas consideradas como racionales en el pasado se revelan como estúpidas en un futuro. Es decir, nosotros podemos conocer a una persona que en principio parece ser normal, pero conforme la conozcamos vemos que verdaderamente es estúpida. Y la otra es que los estúpidos están tan normalizados en nuestro día a día que siempre nos topamos con uno de ellos que nos obstaculiza nuestras actividades o trabajo, que por consecuencia no nos damos en tiempo de pensar como que verdaderamente hay más o menos estúpidos. Por eso lo tenemos a subestimar. Para esto, él trata de cuantificarlo en su segunda ley, que es que dice la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de cualquier otra característica de esa persona. En sí, él explica un poco más a nivel matemático que en cada población siempre hay una fracción E de estúpidos independiente de esta población. Es decir, si yo tengo un grupo de 100 hombres con 100 mujeres, voy a tener netamente el mismo número de hombres estúpidos que de mujeres estúpidas. Ponte un ejemplo, 30 y 30. Eh, Otro ejemplo, ya a nivel porcentual, sería que existe la misma cantidad de estúpidos en países desarrollados, ejemplo, Singapur o Suiza, que en países no desarrollados, por ejemplo, Venezuela o algún país del África. Después de un estudio, digamos, un poco más a detalle, un poco más matemático, Chipola define su tercera ley o ley de oro. Es que dice que una persona estúpida es aquella que causa un mal a una persona o un mal a la sociedad sin verse beneficiado de esto. Para eso, Carlos Chipola describe el siguiente cuadrante de beneficios a nivel de sociedad. Bien, donde el eje X es las ganancias que una persona recibe de una negociación, por ejemplo, o de un intercambio, por ejemplo, lo que yo recibo como persona, y el eje Y es lo que recibe la sociedad de ese intercambio. En este caso, como vemos, los estúpidos son aquellos que no reciben ninguna ganancia por el intercambio y aparte no generan ninguna ganancia a la sociedad, es decir, generan pérdidas. Tenemos también, por ejemplo, los malvados, que generan ganancias para ellos, pero no para la sociedad. Los incautos, que no generan ganancias para ellos, pero sí a la sociedad. Y los inteligentes, que generan una ganancia para ambas partes. Es por esto que una persona inteligente o malvada pudiese pensar, de cierta forma, normalmente los malvados, en asociarse con un estúpido para, por ejemplo, para lanzar una empresa y que el estúpido haga la mayor parte del trabajo operativo. Y es por eso que Chipola genera la cuarta ley, y donde dice, las personas no estúpidas subestiman el potencial nocivo de los estúpidos. En específico lo dice, uno podría pensar en asociarse con un estúpido para manipularlo, ejemplo, que le haga la mayor parte del trabajo operativo. Pero debido a que estas personas no comprenden, no tienen un comportamiento específico, sino que es errático, nosotros no podemos prever sus acciones. Y por consecuencia, estas asociaciones tienden a fallar. Eh, por esto, ya digamos, condensándolo después de varios estudios con la cuarta ley, con la tercera ley fundamental de los estúpidos, genera su quinta ley y los corolarios, donde dice, los estúpidos son más peligrosos, son las personas más peligrosas que existen para la sociedad. En corolario puede decir que dice que el estúpido es más peligroso que el malvado. Volviendo al ejemplo del cuadrante de beneficios de sociedad, el malvado por lo menos genera una ganancia propia para sí, pero en detrimento de la ganancia ajena. En términos matemáticos, en términos económicos, esto sería una transacción de suma cero, donde a nivel de sociedad no se genera ni ganancia ni pérdida, porque solamente hay una transferencia de una persona a otra. Mientras que un estúpido
no genera esta ganancia, no genera este suma cero, sino que genera un detrimento para la sociedad, porque uno, no genera ganancia para él y dos, no genera ganancia para la sociedad o para los otros. Por consecuencia, a nivel de la población, tiende a haber una pérdida. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega la explicación de las 5 leyes de Carlos Chipró sobre la estupidez humana.